todos, nuevamente aquí con ustedes, SM Asesores de Negocios en Platiquemos de Impuestos. Su servidora Andrea González, creo que algunos ya nos ubican, me acompaña José Rico y pues bueno, esperemos que este tema que vamos a tratar sea de su interés. Vamos a hablar de la famosa CUCA, que para efectos prácticos pues la conocemos con esta denominación. No sé si nos puedas platicar un poquito acerca del concepto. ¿Qué es la CUCA, Pepe? Claro. Hola, ¿qué tal a todos? Mira, la CUCA es las siglas o las letras o el nombre corto con el que regularmente conocemos a la cuenta de capital de aportación. Y básicamente esta cuenta, que es de corte fiscal, pues es donde se lleva un control de los registros del capital de aportación de las empresas, de los contribuyentes, tanto entradas como salidas. A eso se refiere la CUCA. Es esta cuenta de capital de aportación. Entonces entiendo que es una cuenta de registro y que está normado que debemos de llevarla, ¿verdad? Sí, para efectos de la contabilidad debe de haber registros sobre estas aportaciones o retiros de capital, pero en la parte fiscal existe una obligación de llevar dicha cuenta para efectos de algunas operaciones. Para ser más específicos, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existe un artículo que regula las reducciones de capital. Estas reducciones de capital tienen ciertas connotaciones fiscales y uno de los requisitos que se deben de cumplir para efectos de esas connotaciones es el llevar una cuenta de capital de aportación, esta famosa CUCA. Entonces, por un lado se tiene la obligación contable de llevar registros de dichas aportaciones a las empresas, a las sociedades, y por el otro se tiene la obligación fiscal de llevar este registro, este control fiscal respecto de dichas aportaciones o retiros de capital. Prácticamente lo que buscamos con la CUCA es como que llevar, bueno, no, como que es llevar el control exacto del capital que ingresa, con el que aportan los socios y el momento de su retiro. ¿Qué otro concepto sumaría? ¿Qué conceptos sumarían y cuál es la finalidad de llevar esta CUCA? Ok, ¿qué te parece si comenzamos comentando cuál es la finalidad? Como yo mencionaba, esta cuenta de capital de aportación se incluye en el artículo que regula las reducciones de capital y atiende a una razón muy, muy importante. Para efectos fiscales, cuando existe un retiro de los socios, se tiene que verificar si se trata de un retiro de capital. En caso de que no lo sea, la ley considera que aquello que se retira son utilidades, dividendos, de tal suerte que se debe tener un control, aparte del contable, el fiscal de esta cuenta, para poder determinar qué parte de lo que se retira es cuenta de capital o conforma esta cuenta de capital y lo que exceda, de ser el caso, se considera que son utilidades. ¿Por qué es relevante? Bueno, es relevante porque si estas utilidades ya pagaron impuesto, el impuesto corporativo, el impuesto sobre la renta de las empresas, bueno, estarán alojadas en una cuenta que se llama CUFIN, de la cual posteriormente hablaremos. En caso de que no provenga de esta cuenta, es decir, que no se hayan pagado los impuestos por la empresa, pues se tendrían que pagar dichos impuestos. Es decir, esta cuenta de la CUCA es un control fiscal para poder determinar, con base en un determinado procedimiento, qué parte de los retiros son capital y que no son objetos de pago de impuestos y qué parte excede de capital y que habrá que verificar si ya se pagaron los impuestos vía la cuenta de CUFIN, otra cuenta de control fiscal, o si no los han pagado, para entonces proceder al cálculo y al pago. Ese es el tema del control que se refiere. Ok, qué interesante. Entonces, cuando un socio aporta a la empresa, se incrementa, ¿no? Ya dijimos que se suma en la CUCA. Así es. Entonces, sus aportaciones pueden ser en efectivo o pueden ser en bienes. Es correcto. Y cada que existe este tipo de aportaciones, pues hay un tema que platicábamos que es muy importante tener en cuenta y es la materialidad, que ya como recordarán, pues en otro podcast tratamos, vimos la importancia y también juega para este tema, ¿no? Porque
vamos, si yo en mis registros digo soy un socio y voy a hacer una aportación de capital, a lo mejor digo voy a aportar 10 millones de pesos a la empresa. Entonces, habrá que cuidar toda esta parte de que realmente se lleve a cabo ese depósito para yo que realmente haya entrado y se vuelva capital social antes de que yo pueda retirarlo. ¿Esto es correcto? Sí. Partamos del hecho de que esta famosa CUCA va a integrarse o sumarse, digámoslo de esta manera, por dos conceptos. Primero, las aportaciones de capital, que pueden ser cuando constituyes una empresa o en fechas posteriores, cuando algún socio decide poner más capital, aportar más dinero, o cuando algún nuevo socio decide integrarse a la empresa. El segundo concepto que suma a esta cuenta es las primas por aportación de acciones, que básicamente se refiere a la cantidad que se paga como excedente cuando algunas empresas ya tienen tiempo, una cierta plusvalía y con el objetivo de poder resarcir el efecto de los primeros socios porque hicieron sus aportaciones a un cierto valor cuando no existía dicha plusvalía, entonces se pide que se pague una prima además del capital. La empresa puede ser tan importante al grado de que la prima por suscripción de acciones sea más grande que el capital, pero finalmente estos dos conceptos son los que suman a la famosa CUCA. Y finalmente el concepto que se resta, pues son los retiros de capital. Una vez conociendo estos conceptos que son los que integran la parte de la cuenta de capital de aportación, ahora podemos considerar de qué forma es que se pueden hacer las famosas aportaciones. Y como bien mencionas, una de ellas pues es el dinero. Regularmente, lo más relevante en las cuentas, además del control, los papeles de trabajo, es efectivamente el soporte documental, la materialidad. Exacto. ¿Por qué? Porque si una persona pretende sacar 5 o los 10 millones que tú referías de un inicio, pues será importante verificar que hayan entrado, ¿no? Que primero los tenga. Porque de lo contrario, pudiera ser entonces una salida de utilidades. Y ahí entra este famoso tema de verificar si ya pagaron o no pagaron impuestos, el impuesto corporativo. En ese sentido, pueden ser en dinero y en ese caso lo que habrá que verificar es pues que la empresa sí tenga efectivamente los depósitos bancarios de esas aportaciones y regularmente que también existan las salidas de las cuentas de los socios, porque pudiera ser que otras personas sacan el dinero de cuentas distintas a las del socio o próximo socio y pudiera haber ahí una problemática. La segunda vía, que es la que tú referías, es la de los bienes. Si una persona, en lugar de aportar dinero, decide aportar bienes, por ejemplo, una casa a la mejor, ¿no? Una casa porque se puede utilizar para oficina, para una nueva sucursal. Entonces lo que ocurre es que el socio que va a hacer esta aportación pues tiene que transmitirle la propiedad a la empresa, caso en el cual pues tendrá que notariarlo, ¿no? Sí, si es un bien inmueble será a través de los servicios de un notario y tendrá seguramente, si no es un bien inmueble sujeto a documentos notariales, a emitir un CFDI por la transmisión de la propiedad, de tal suerte que en el primer caso del dinero se reflejará en un estado de cuenta bancario de la empresa y en el segundo caso se reflejará en los registros contables de la empresa con el soporte documental de esa transmisión de propiedad. Que en el caso sería el CFDI, ¿no? Que haría las veces del documento, pudiera ser uno de ellos. Sí, uno de ellos es el CFDI, otro puede ser los documentos notariales de la transmisión de bienes inmuebles, pero siempre son aquellos que demuestren que ahora la propiedad ya es de la empresa y que esa persona entró como socio accionista. Pues nos has comentado muchas cosas muy importantes. Recapitulando un poquito es cómo se integra, ¿no? ¿Qué es la CUCA? ¿Cómo se integra? ¿Qué conceptos la suman o la restan, ¿no? Y creo que lo más relevante es que en cualquier momento los socios pueden hacer una aportación, ¿no? Entonces puede haber mucho movimiento y por eso fiscalmente la autoridad quiere tenerlo controlado. Entiendo también de la explicación que nos hiciste favor de darnos, que es muy importante identificar todos los conceptos que cumplan con la materialidad y que estén en específico. ¿Por qué? Porque los retiros que se hagan de la cuenta, bueno, tanto los depósitos como los retiros no tienen un efecto fiscal. Esto quiere decir que no pagan impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se considera un ingreso para la empresa cuando el socio aporta y tampoco es una deducción para el accionista cuando se retira, ¿no? El capital. Entonces, entiendo también que está sumamente ligada con la CUFIN, que próximamente nos verán en otro podcast,
¿Nos podrías decir por qué está tan íntimamente ligada? Entiendo que es para la confusión del dividendo, ¿no? Que se pudiera tener. Sí, la razón es que en lugar de sacar capital, alguien pudiera estar sacando dividendos. Un dividendo. Y entonces habrá que ver si esos dividendos, esas utilidades, pagaron o no pagaron impuestos. Pero vayamos por partes. Una primera consideración de todo lo que nos ayudaste a referir ahorita es, en la parte del capital social de una empresa, intervienen otros actores. Por ejemplo, para poder permitir la entrada de un nuevo socio, no solo se necesita que alguien quiera ser socio, tienen que estar de acuerdo los otros socios de la empresa, de tal suerte que si alguien quisiera hacer nuevas aportaciones, se hace una convocatoria, hay un tema legal que se debe de cubrir, pero tiene que ser con la anuencia de los demás socios. Incluso si alguien quisiera vender sus acciones, tendría que ser con la anuencia de los demás socios. Entonces, será otro tema, el de enajenación de acciones, pero el punto es que aquí está ligado al consenso, a la decisión que se tome por los otros socios de la empresa. Y pues no puede ser de manera unilateral. Ese es por un lado. Por otro lado, existen algunas problemáticas que deben de considerarse en las aportaciones. Por ejemplo, en el caso del dinero, bueno, no habrá mayor problema que la existencia real de los depósitos bancarios y la documentación que así lo demuestre. Pero en el caso de bienes, tendrá que considerarse que el valor de esos bienes sea valor de mercado. Imaginemos que en la casa que tú referías, o el bien inmueble, para llamarlo de esa manera, tiene un valor de mercado de 5 millones. Sin embargo, el socio pues, quiere aportarlo en 10. Si no vale eso en el mercado, es probable que ese capital no corresponda a los 10 millones que él pretende obtener al ingresar, transmitir la propiedad de esa casa. Entonces, el valor de mercado de los bienes que se aporten es muy importante porque de eso dependerá que ese capital aportado sea correcto. Imagínate que alguien pretenda aportar una flotilla de 10 trailers que a valor real solamente valen 1 millón cada uno, es decir, 10 millones en suma, pero que él pretenda obtener 20. Es decir, estos son el tipo de problemas cuando se aportan bienes. Ahora, la tercera consideración puede ser la más relevante. Oye, ¿y por qué el control del capital de una empresa? Bueno, porque los retiros tienen dos vías. Tú mencionaste una. ¿Qué pasa para la empresa que recibe el capital, que recibe las aportaciones? Ese ingreso, porque es un ingreso que va a obtener, sea en dinero o en bienes, no es un ingreso acumulable. Exacto. No es objeto de impuesto para la empresa. Y cuando lo retiren, es decir, a su salida, tampoco representará una deducción autorizada. Por lo tanto, para la empresa tiene efectos fiscales prácticamente nulos. En cambio, ahora para el accionista tiene otra connotación. Pensemos, por ejemplo, en la persona que aporta dinero. Bueno, ese dinero lo pone en la empresa a través de una aportación y no representa una erogación deducible para quien lo está aportando. Cuando regrese, tampoco representará un ingreso acumulable. Cosa diferente a que este socio o accionista reciba dividendos. Pensemos, por ejemplo, que sea una persona física y que ponga 10 millones de capital de aportación, pero que pretenda obtener 13 millones. El capital de aportación o este saldo de la cuca se actualiza con el paso del tiempo, pero en la medida en que el accionista saque más capital del que originalmente aportó más su actualización, la diferencia se consideran utilidades. Y es ahí donde tenemos dos figuras. Primero, el impuesto corporativo que deberá pagar, en su caso, la persona moral que hizo ese retiro o que distribuyó ese dividendo. Y, por otra parte, si es una persona física, tendrá que considerar el ingreso por ese dividendo a través de su pago de impuestos en lo individual. Si fuera una persona moral la que recibe ese retiro de capital, es decir, el accionista, entonces ahí pasa otra situación. La persona moral como tal, al regresar su dinero que aportó en origen, no tendrá un efecto de acumulación, pero si llega a recibir un dividendo, entonces tendrá que sumarlo a su cuenta de COFIN, que, insisto, comentaremos. Lo vamos a ver en otro momento. En su momento, pero es muy importante saber que el éxito del registro
es poder diferenciar precisamente, identificar más bien el saldo que se tenga, ¿no? La integración de ese saldo, que efectivamente sea correcto, que provenga de esas aportaciones que hicieron los socios, que estén realmente materializadas, ¿no? Ya sea con el bien que exista o con el efectivo en la cuenta del banco, que se tenga el soporte y que los retiros que se hagan de esta cuenta para efectos de que pues no tengan la carga fiscal que tuvieran si fueran dividendos, como nos los explicaste, pues realmente correspondan a esos aumentos, a esos depósitos de capital que hicieron los socios. Sí, además, mira, como lo señalábamos, la cuenta de capital de aportación, esta denominada CUCA, se ubica en un artículo que refiere a las reducciones de capital, porque lo que se busca es asegurar que esas reducciones sean de capital. Exacto. Y lo que exceda o no sea reducción de capital, se considere una distribución de utilidad o dividendo. Exactamente, y es de aquí de donde nace, ¿no? Esa relación que tiene con la CUFIN estrecha y que, bueno, vamos a tocar en su momento en otro podcast. ¿Algo más que quieras comentar? Bueno, no hay duda que la cuenta de capital de aportación es muy relevante para efectos de la constitución de una empresa y su desarrollo como tal, que cuidar que los retiros sí correspondan a capital que previamente ingresó, como tú bien lo apuntaste, es fundamental, que esté soportado y que eventualmente en el caso de los temas jurídicos esté también alineado a aquellas decisiones, actas de asamblea que son necesarias para efectos de llevar a cabo tanto las aportaciones como los retiros. Y recordar que esto está íntimamente ligado al tema de la CUFIN, porque el objetivo finalmente, además del control per se del capital aportado y retirado, es que si hay algún retiro, asegurar que si existe una diferencia, corresponda a una parte que ya pagó el ISR por parte de la empresa y de no ser el caso, que entonces se pague. Porque pudiera haber casos en los que se pretende hacer retiros de capital o disfrazar retiros de capital cuando en la realidad son dividendos. Y bueno, finalmente en el común denominador de las empresas, el objetivo principal es la obtención, la generación de utilidades para el pago de dividendos a los accionistas, pagar el impuesto corporativo que corresponda y después hacer lo propio a nivel de personas físicas o morales si fueran los socios. Pero este control es fundamental y evidentemente a la autoridad pues le interesa mucho que esté muy claro, muy detallado, muy soportado y, insisto, su relación con estas cuentas de utilidad que veremos posteriormente. Pues Pepe, ha sido un gusto que estemos nuevamente aquí en Platiquemos de Impuestos. Les comentamos que próximamente habrán algunos cursos en línea. Vamos a agradecer que a través de sus comentarios en nuestras redes nos indiquen qué temas serían de su interés. Por ejemplo, este tema de CUCA, pues aparentemente es muy sencillo, pero ya realmente lo que es la práctica, podríamos abarcarlo en uno de estos a nivel taller, y que ustedes pudieran ver realmente cómo se integra, cómo se hacen los depósitos, cómo se hacen los retiros. Y pues bueno, este es un anuncio que les hacemos de los nuevos planes que tenemos aquí en Platiquemos de Impuestos. Y pues por nuestra parte creo que es todo. Agradecemos su atención y quedamos a sus órdenes. Cualquier duda ya saben dónde encontrarnos. Aquí aparecen nuestras redes y pues es todo por el momento. Pepe, muchas gracias. Hasta luego.